cada vez más vacíos, cada vez más adictos a diferentes cosas que nos generan cada vez más vacíos. ¿Es realmente el bicho malo que está fuera lo malo o es nuestro terreno? Quiero crear salud. A veces no sabemos sentir esa emoción en el cuerpo y cómo somatizar. A veces lo que vivimos es más fuerte de lo que nosotros podemos intelectualmente procesar. ¿Y dónde está la causa? No es un protocolo, no está escrito exactamente dónde es. Estamos adictos a esa motivación que cada vez satisface menos. Uno puede trabajar en desacelerar el envejecimiento celular. Muchas gracias, Silvina, por recibirnos en tu hogar. La verdad que es un honor para mí estar contigo hoy porque había leído mucho de ti a través de amigos y, bueno, por presentarte, Silvina es fundadora y directora de Mind, que es un centro pionero tanto en el Cono Sur, vamos, en Latinoamérica, especializado en medicina funcional y medicina de estilo de vida, que fundó hace varios años, diría que más de una década. Silvina es licenciada en Psicología Clínica y Medicina Nutricional con más de 20 años de experiencia clínica enfocada en salud integral, el eje intestino-cerebro, en nuestros hábitos en el estilo de vida que influyen directamente en nuestra salud y longevidad. Se ha formado en instituciones como University of West London y en el Institute for Functional Medicine en Estados Unidos, que son de las instituciones líderes mundiales en este campo. Medicina funcional, sí. Medicina funcional. Bueno, ya has desarrollado un enfoque que combina, pues al final, psicología, nutrición, medicina funcional y buscando tratar las causas profundas de enfermedades crónicas y no limitarte únicamente a tratar los síntomas. Exacto. Hoy eres un referente en la región y bueno, esperemos que a través de nuestra audiencia ya empiecen a venir aquí desde España. Y vamos a explorar temas pues, como medicina funcional, psicología, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría, hay una frase de Thomas Edison que vi que habías publicado en tu... que el médico del futuro no recetará medicamentos, interesará a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano, en la dieta y en las causas y prevención de la enfermedad. ¿Qué es exactamente la medicina funcional y en qué se diferencia de la medicina tradicional? Bien, sí. Bueno, gracias. No, gracias, aquí. Ignacio, por estar acá. Bienvenido a mi casa y a mi país. Sí, es un buen lugar para empezar. A mí siempre me gusta decir, cuando uno llega a un lugar nuevo, en este caso para ti a una temática nueva o para tu público a una temática nueva, es decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, sí, está bueno como definir un poquito. Entonces, la medicina funcional en realidad no es algo nuevo, ¿no? Hace muchos años que diferentes abordajes de la salud de distintas partes del mundo y filosofías milenarias entienden a la salud del ser humano de una manera más sistémica, como lo hace hoy la medicina funcional. Solo que la diferencia de la medicina funcional es que surge a partir de la evolución de la ciencia. Cuando la ciencia puede explicar lo que ciencias milenarias, lo que filosofías y medicinas milenarias ya explicaban antes, ¿no? Nosotros somos occidentales y evidentemente necesitamos de la ciencia para que nos explique, nos valide conocimientos que quizás ya existían, ¿no? Y a partir de que la ciencia se introduce, se mete y explica, también ilumina, vierte luz sobre aspectos que tampoco se conocían, o sea que sigue amplificando ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la medicina funcional? Te lo digo tipo definición un poquito dura ahora. Es el estudio de la individualidad bioquímica, fisiológica, psicológica en su interacción con la genética y el medio ambiente. ¿Ah? Y el acento está también en individualidad. ¿Ah? Es una medicina tremendamente personalizada, donde todo el tema del protocolo o aquello que es bueno para alguien no funciona. Es bueno, ¿qué es lo que es bueno para ti según esa individualidad bioquímica, fisiológica, psicológica, genética, ahora vamos a hablar después de eso, en interacción también con tu medio ambiente? ¿Tá? La medicina funcional además se especializa y trata desórdenes crónicos de salud versus los desórdenes agudos que trata la medicina convencional.
La medicina convencional también trata lo crónico, lo que pasa es que lo trata con el modelo de lo agudo. ¿Se entiende? Sí. Lo entiende como algo agudo y lo trata como algo agudo. Entonces de repente una medicación, una intervención puede durar un montón de tiempo para atajar que eso no, que no te mueras de eso, digamos, ¿no? O que no te venga más dolor o que no sufras más de eso, pero no necesariamente trabaja para devolver salud al cuerpo. La medicina funcional trabaja para devolver salud a las células, a los tejidos, al cuerpo, al organismo, y que restablezca su orden. Entonces, tú no vas a tratar una enfermedad en la medicina funcional, vas a tratar a una persona que tiene un montón de desórdenes, quizás tiene un montón de desórdenes crónicos o no. Algunos crónicos uno puede hablar, bueno, de cáncer, desórdenes cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, neurológicos, pero también crónico es un intestino irritable, es la ansiedad, es la depresión, es ese intestino distendido, son problemas de piel, otras cosas que son menores, pero son crónicas, crónico de cronos, de tiempo, ¿no? Y que se van conformando a lo largo de una línea de tiempo larga, que se van conjugando un montón de pequeñas cosas para finalmente aparecer como ese desorden que después tiene un nombre. ¿Se entiende? Perfectamente. ¿Nos vamos siguiendo hasta ahí? Clarísimo. Bien. Me gusta porque explicas conceptos relativamente complejos de forma muy sencilla. Bien, bueno, bien. Mira, justo estaba viendo que yo soy muy fan de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, y tú has tratado con ellos, y uno de los conceptos que ellos decían es cómo al final nuestro pensamiento, nuestras emociones generan unos peptides, no sé qué, que viajan por el cuerpo. Y he visto que en alguna entrevista hablas de todo el tema de la epigenética. ¿Qué es exactamente y por qué ha cambiado la forma en que entendemos la salud? Bueno, ahí tenemos temas para 10 podcasts, pero a ver, vamos a separar un poquito. Primero, me apasiona el tema que tocaste. Yo escribí una tesis en física cuántica. Con psicología, ¿no? Sí, en realidad no era en física cuántica, yo soy psicóloga junguiana, hice la maestría en psicología junguiana, y justamente lo que escribí tenía que ver con el vínculo espíritu-materia desde el abordaje de la psicología junguiana y la física cuántica, ¿no? Entonces es un tema que me apasiona y es súper amplio y bueno, capaz que nos da el tiempo de meter alguna cosita. Eso puntual que tú referiste, que no tiene tanto que ver con esto, la parte de los péptidos y tal, es que bueno, que sí, que la gente piensa que cuando uno habla de emociones y de sentimientos es de acá para arriba, ¿no? Pensando que entonces está el corazón, la cabeza y sentimos de acá para abajo, el cuerpo es otra cosa, ¿no? Y como si la emocionalidad o los sentimientos no tuvieran cuerpo, ¿no? Tuvieran biología. Y en realidad, por supuesto que se anclan en la biología, no hay nada que no se ancle. Esa dicotomía justamente entre materia, espíritu, mente, materia, partes del cuerpo separadas, ¿no? Esa forma de entendernos de una forma mecanicista, en realidad ya surge de todo un modelo que aparece, ¿no? a partir de Descartes. Bueno, hay toda una línea de tiempo que se empieza a entender las cosas de forma separada, ¿no? Y entonces el modelo médico, porque después el modelo psiquiátrico y después el psicológico, ¿no? Porque aparecen en ese orden, son hijos del modelo médico, y el modelo médico nace de esa visión también de separar al cuerpo por partes, y también de una visión que se amplifica con todo lo que tiene que ver con lo infeccioso, de que hay algo malo allá afuera que nos va a atacar y de lo cual nosotros nos tenemos que defender. Pero originalmente se hablaba del terreno, ¿no? Estoy hablando ya de la época de Galeno, Hipócrates, allá atrás, se hablaba del terreno y de la medicina del terreno, ¿no? La medicina naturopática era una medicina del terreno, que lo que hablaba era, bueno, fortalezcamos el terreno acá adentro. Claro. ¿Se entiende? Más allá de cuál es la infección allá afuera. ¿Se entiende? Sí. Y esto, cuando hablamos de medicina funcional, toca esa manera de ver. Vuelvo a la pregunta tuya de las emociones, porque nos fuimos un poquito. Finalmente, entonces, esto que tú me decís de los neuropéptidos, lo que ellos dicen es que los neuropéptidos, y los neurotransmisores también, de alguna manera, en realidad viajan por todo el cuerpo. Y nosotros tenemos receptores en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, no es que simplemente afecten
cómo pensamos, ¿no? O que el pensamiento y el sentimiento está acá. Ujú. Lo que siento puede estar acá. Lo que siento puede estar acá. ¿Se entiende? Y no es una cuestión, ¿cómo te puedo explicar? Como de slang, como Sí, por de cosa decir. de, ¿no? Ay, sí, que esta gente que dice que somatiza o que siente con la panza. No, no, es La real. emoción se siente ahí, ¿no? Exacto, o sea, las emociones tienen un registro biológico y afectan la biología y la biología afecta, ¿se entiende? Totalmente. O sea, De hecho, son las dos cosas al mismo tiempo. leía que al final también eso, incluso la forma en la que piensas y las emociones que sientes condicionan las conexiones neuronales entre las neuronas taladas y eso condiciona la forma de tu cerebro y también cómo ves la realidad. Pero bueno, eso es Sí, otro tema. sí, 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 sí. Una de las cosas que veía es que al final parece que los genes nos venían dados por nuestra condición familiar, etcétera, etcétera, pero suena que nuestro entorno, cómo vivimos, cómo pensamos, las emociones, etcétera, etcétera, también influyen en nuestra salud. De nuevo, así como para poner un poco como de orden a una persona que no sepa nada, ¿no? Del tema genético, yo siempre explico el tema genético con una pirámide, ¿no? Que antes se creía que la genética estaba en la base de la pirámide y que influía en todo lo demás. Entonces, toda la búsqueda científica buscó a encontrar cuál era el genoma humano. Se descubre el genoma humano y resulta que es igual a la mosca de una fruta y entonces eso no explica todo y entonces ¿dónde están las razones? Bueno, finalmente lo que se descubre es que el impacto más grande en la generación de los desórdenes crónicos de salud está en el medio ambiente, ¿tá? Está en nuestro estilo de vida. Me refiero a medio ambiente a lo que uno come, respira, piensa, la luz, la oscuridad, cómo dormís, si haces ejercicio, si te moves. Todo eso es parte de tu estilo de vida y de tu medio ambiente. Y eso tiene una injerencia, te diría, de más del 80% en la generación de los desórdenes crónicos. Lo otro que se descubre es que ese estilo de vida y ese medio ambiente impactan sobre tu genética a través del epigenoma, que son como las marquitas, las huellas que se le hacen a tus genes para ver cómo esa genética se expresa, para ver cómo se manifiesta. ¿Se entiende? Perfecto, sí. ¿Y qué cosas en el estilo de vida podemos mejorar, digamos, para mejorar esta epigenética, vuestros genes o esta forma de vivir? Y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero a ver, empecemos por... nosotros hablamos siempre como de 6 pilares, ¿no? Importantes. Uno es la alimentación, ¿no? Estamos comiendo, alimentándonos hace tiempo de una forma bastante separada de lo que nuestro cuerpo, nuestra propia biología puede leer, ¿no? A veces cuando yo les digo a las personas, a mis pacientes, no coman el huevo duro, cocido, ¿no? Y les explico, les digo, mira, es como si tú fueras un pianista y tenés una partitura y la vas a leer para tocar. Y te agarran esa partitura y te la arrugan toda y tú no la podés leer. ¿Tá? Eso es el huevo duro. Es una proteína que con la temperatura elevada cambia completamente la forma y tú, o sea, tu biología, no la puede leer. Entonces no la interpreta. Entonces se defiende. Y al defenderse y reaccionar puede producir defensas contra eso. Anticuerpos, puede producir una alergia o una manifestación más fuerte. Te estoy haciendo un ejemplo muy tonto, pero para mostrarte cómo, fíjate, estoy hablando de un alimento natural. Ahora imagínate la cantidad de elementos químicos que ingerimos, recocidos, procesados, con agregados, azúcares, caramelizados. Alcohol. También, ¿está? No todos, hay algunos que... El vino es uno de los mejorcitos. Pero sí, claro, por supuesto. Entonces, ahora se está como generando una cuestión que tampoco es buena, que es eso de demonizar todos los alimentos. Y parece que vamos como con lupa buscando. Pero ¿qué pasa? El cuerpo quedó tan cansado, y cansado históricamente ya, ¿no? Digo, de generaciones, de estar mal alimentado, de no poder leer esta información, porque finalmente la comida es información para nuestro cuerpo, Sí, de estar tan entreverado y reacciona contra cualquier cosa. Ese es el tema.
ya reacciona contra todo, incluso contra alimentos naturales. Con que estén un poquito torcidos, un poquito, bueno, sí, manipulados, ¿no? Genéticamente, qué sé yo, el trigo, los GMO, todo eso, pero finalmente está reaccionando contra todo. Y entonces las personas están, los cuerpos de las personas están muy a la defensiva con los alimentos. Y ahí aparecen todos estos reels tontos, ¿no? De la gente que va a un restaurante y entonces resulta que no puede comer nada, ¿no? Sin esto, sin esto, sin esto, sin aquello. Y el dice, ¿qué vamos a comer, no? Entonces, la idea de los que trabajamos en estos temas y que queremos decir, bueno, a ver, ¿es realmente así? Que no se puede comer nada, que todo es malo. Bueno, sí y no. Y vuelvo al tema del terreno. O sea, ¿es realmente el bicho malo que está fuera lo malo o es nuestro terreno? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, fortalezcamos el terreno. ¿Cómo? Bueno, primero hay que eliminar toda esa porquería. Primero hay que eliminar esos químicos, esos plásticos, esas cosas extraprocesadas, etcétera, para fortalecer nuestro terreno, para devolverle la inteligencia innata que tiene. Y después, en vez de ser tan picky y ser tan selectivos, bueno, seleccionar dentro de lo que es natural, bueno, sano y tolerable para ti, la variedad más amplia posible. ¿Se entiende? Perfecto. Pero hay una curva, ¿tá? Porque ese cuerpo que te dice, todo me cae mal, y bueno, porque ese cuerpo ya perdió su brújula, ya no tiene quilla para elegir. Yeah. Primero tenemos que ayudarlo a volver. Yeah. Y eso es solo uno de los ejes. Que la gente se cree que la alimentación es todo. No, es la alimentación, es el movimiento, es el estrés, la capacidad de relajarte, es cómo dormís o no dormís, es cómo ejercitás o no ejercitás, es cómo te relacionás con los otros, contigo, con tu cuerpo, con el alimento, con tu día, con tus emociones, cómo me relaciono con, ¿verdad? Sí. Es todo eso, es tu red, ¿no? Entonces, todas esas áreas son las áreas que en realidad uno necesita contemplar a la hora de decir, ok, quiero crear salud. Una de las cosas que me parece muy interesante que decías antes al final con todo el tema de las enfermedades crónicas es que me parece que muchas veces no sabemos sentir esa emoción en el cuerpo y cómo somatizar esa. Entonces, desde la medicina funcional, ¿cómo podemos hacer para, digamos, no somatizarla y evitar este condicionamiento, no sé cómo decirlo? Exacto. Está muy bien cómo lo planteaste, porque en tu planteo diste la respuesta, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? Y acá yo lo veo mucho como psicóloga, ¿no? En los pacientes que vienen de repente con un síntoma, no todos, pero muchos, y lo que sucede es que a veces lo que vivimos es más fuerte por algún motivo desconocido de lo que nosotros podemos intelectualmente procesar, ¿no? Y entonces el cuerpo, como que esa carga energética de la emoción, la somatiza, la coloca en el cuerpo. Porque el cuerpo es cuerpo emocional. Total. No hay nada más emocional que el cuerpo. ¿Se entiende? Porque el cuerpo que queda muy inconsciente trabada, sí, la emoción. Entonces, obviamente que la salida es, por supuesto, poder contactar, poder deshojar esa margarita de eso que a veces se aloja incluso como un dolor, cuando es bastante literal, la persona duele. Sí, ¿no? Total. Y poder ir destrabando en esa línea del tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron las situaciones, las causas, los momentos de vida que llevaron a que eso sucediera? ¿No? Y entonces uno empieza a encontrarle el sentido. El sentido ordena, ¿no? Pero siempre va por ahí, como que el cuerpo es donde las personas que no pueden elaborar una emoción, un sentimiento, o que no pueden conectar, ¿no? Racionalizan y queda depositado en el cuerpo. Y fíjate, ahora, esta es una de las puntas que yo creo que empezamos a meternos, porque claro, todo lo que estás diciendo tú me parece la felicidad, y la gente empieza por toda esta medicina y el cómo vivimos, ¿no? Y parece que hay evidencia científica de que nuestra coherencia emocional impulsa nuestra expresión genética y la función inmune de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué quiere decir todo eso de la cohesión? ¿Qué quiere decir todo eso de la coherencia? De la coherencia, perdón, sí. Mente sana y corporal. Es una pregunta larga, pero me vino a la cabeza recién un ejemplo para contarte. Hace bastante tiempo empezaron a surgir unas investigaciones que contaban cómo se había investigado que
personas, niños o personas adultas en situaciones de bullying, ¿no? Tenían más cantidad de, hablando del sistema inmunológico, citoquinas inflamatorias y menos de las antiinflamatorias. No sé qué es citoquina. Bueno, son moléculas inflamatorias del sistema inmunológico. ¿Tá? Entonces, como que frente a una situación donde el cuerpo se sentía amenazado, acorralado, ¿no? Porque el sistema inmune es el que reacciona frente a una amenaza. Claro. ¿No? No importa de qué estilo es la amenaza, si es biológica, si es psicológica, se defiende, ¿no? Entonces, frente a una amenaza que era netamente psicológica, el sistema inmune, biología, se expresaba produciendo más moléculas inflamatorias y menos de las antiinflamatorias. O sea, tú imagínate que eso, una persona que de repente tiene un desorden autoinmune o sea, sí. que claramente un estrés psicológico se traduce en una reacción biológica clara. Y ese tipo de investigaciones empezaron a surgir ya hace años, por eso hay una línea que tú habrás escuchado dentro de lo que está entre la psicología y la medicina, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que estudia todas esas conexiones. La diferencia con la medicina funcional es que si bien estudia las conexiones, no tiene un sistema y una metodología para poder intervenir sobre ello. ¿Se entiende? De una manera no médica. Y esta pregunta yo creo que a lo mejor engloba mucho y ya te dejo a ti que la gestiones o si no la podemos dividir en varias partes, pero siento que hay muchas personas que viven con síntomas como migraña o tenemos, por ejemplo, el otro día estaba viendo las estadísticas de nuestro podcast y nos ven muchas mujeres en edad de fertilidad. Y hay mucha infertilidad hoy en día, o la fatiga crónica, que muchas veces piensas que esto es algo con lo que tienes que vivir, estoy cansado y así vivo, sí. O problemas digestivos y luego también por mencionar todo el tema de la ansiedad y el estrés, que de hecho el otro día leía como el estrés es una de las principales causas de depresión, de enfermedades, etc. ¿Cómo abordáis estos temas desde tu clínica? El tema es así, a ver. Yo siempre digo, a Mind llegan personas, ¿no? Y a todos lados llegan personas, pero bueno, nosotros lo entendemos como que llegan personas que por lo general tienen alguna combinación distinta de todo eso que acabas de decir. De repente la persona viene con una distensión abdominal importante o de repente viene con una migraña importante, pero nosotros también le preguntamos por todo eso otro. ¿Y cómo está tu estrés? ¿Y cómo dormís? ¿Y cómo comes? ¿Y cómo está tu intestino? ¿Y cómo tra-la-la-la? Entonces empezás a armar un patrón, ¿se entiende? Perfectamente. ¿Tá? Y también entender qué vino primero y qué sucedió y después de qué, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas cómo trabajo investigando, trabajo haciendo análisis profundos de materia de sangre, de orina, de todo, más el análisis psicológico, más el análisis sistémico, y se trabaja sobre todo armando una estrategia de intervención para tratar de entender en esa persona cuáles son los nodos que están más en la causa del tema. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Por ejemplo, el otro día vino una persona que tenía un estreñimiento crónico de toda la vida, nunca había logrado movilizar el intestino de forma natural, con mucha distensión, con mucha incapacidad a veces de tener una vida social normal porque le molestaba horrible, claro, etc. Pero al mismo tiempo tenía un trastorno anímico, ¿verdad? Y vos tratás de entender, bueno, ¿qué vino primero? Porque un intestino estreñido, constipado, por supuesto, es un intestino que tampoco te va a ayudar a la producción de serotonina, por ejemplo, ¿no? Ese neurotransmisor del bienestar, etc. Pero al mismo tiempo, si tú estás mal, deprimido, si no estás activo, etc., tampoco vas a favorecer la movilización del internet. Entonces, tenés que entender cuál es la historia en esa persona. Claro. ¿Qué se dio primero y qué es lo que tenés que destrancar? Y entonces después sí actuar de forma transversal para que ese síntoma no le siga generando más problemas, para ayudarla a destrancarlo lo antes posible, pero longitudinal para ir a la causa, para ir a raíz del tema. Y dónde está la causa no es un protocolo, no está escrito exactamente dónde es. Cuando dicen, si soñaste tal cosa quiere decir tal otro, si tenés tal tema de piel quiere decir tal otro. No lo sabemos. Necesitamos
conocer a esa persona y entender su historia y descubrir qué es lo que sucede. O sea, suena que tenéis una visión 360 del paciente y luego hacéis una versión ajustada, tailor-made, que diríamos, desastre 100%. para cada uno de los pacientes. 100% tailor-made y 100% también tailor-made, Ignacio, a la posibilidad de la persona. Porque una persona puede estar con todo eso y yo saber exactamente lo que hay que hacer, pero de repente la persona no está pronta para hacer eso, o no puede, o quizá tiene un trabajo que no le permite tiempo, ganas. Entonces, también eso entra en juego. Claro. ¿Cuánto puedo y qué voy a priorizar? Esa persona, ¿qué puede hacer hoy y qué no puede? O sea, suena que es sí, que os ajustáis al camino de la persona para la situación en la que esté. Lo interesante es que a medida que supongo que irá trabajando con vosotros, irá dándose cuenta de la importancia, los beneficios y lo que quiere profundizar en ese tratamiento. Eso es exactamente así, porque yo ya lo tengo como medio calado, como decimos acá en Uruguay. La intuición. Ya lo tengo como medio... Yo sé que al mes ya hay movimientos. Entonces, durante el primer mes se quejan, molesta, esto no quiero, esto no me gusta, si no puedo, esto es muy hay como una defensa. Pero al mes ya, ¡clac! Uy, empecé a haber cambios, ¿no? Esto que creí que no se podía, esto que... Entonces ya abren, y ahí se abre una cosa muy importante, de la cual se habla muy poco, que es la confianza. Y yo siempre les digo, mira, yo necesito tu confianza, por eso siempre es mejor cuando viene gente referida, ¿no? Necesito tu confianza porque si no es muy difícil trabajar, porque te vas a meter en algo nuevo, vas a empezar un proceso de autoconocimiento, así como lo haces en la parte psicológica, pero de tu organismo, de tu cuerpo. Ese cuerpo que nos han enseñado por la cultura en que vivimos, que es como algo acá, que alguien tiene que venir a arreglar, y que cuando le pasa algo, ese algo cayó del cielo, le jorobó algo, y hay que llevarlo a arreglar, y yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver ni en lo que le sucedió, ni en cómo arreglarlo, ¿no? Y esto es como coser la sombra de Peter Pan de nuevo. Decir, no, este cuerpo es tuyo, vamos a coser la sombra, de alguna manera algo tuviste que ver, no todo, pero bastante, y también vas a tener que ver en la recuperación, y además podés recuperarlo, ¿se entiende? Perfectamente. Es un proceso. No, pero me gusta porque suena a dos cosas. Una es quizás no era tu culpa lo que sucedió, pero sí la responsabilidad de solucionarlo. Y lo que tú dices de confianza, te diría que suena que el paciente, a medida que va avanzando con vosotros, ya no necesita confianza porque lo verifica con los resultados, ¿no? O sea, que al final pueden confiar totalmente. Eso 100%. Ahora hay algo de lo que trajiste que retomo, si te parece, que es este tema del... Porque, a ver, hay mucho estrés, ¿no? Y hoy justo tocaste ahí de costadito el tema de los neurotransmisores y qué sé yo, y bueno, y viste que se está hablando mucho de esto, de que estamos viviendo como en una sociedad dopamina. Yo agregaría sociedad dopamina y cortisol. Estamos entre las dos cosas, ¿verdad? Sí. El cortisol reflejando simbólicamente y también biológicamente esto de estar siempre como bajo amenaza, a la defensiva, ¿no? Porque es una constante, ¿verdad? Estar atrás de. Y la dopamina porque es esa constante satisfacción, insatisfacción, motivación, satisfacción, insatisfacción. ¿Me explico? Entonces estamos adictos a esa motivación que cada vez satisface menos, ¿tá? Primero porque no nutrimos el aljibe de la verdadera satisfacción y de la verdadera felicidad, pero bueno, ya vamos a ir. Y segundo porque reventamos los receptores biológicos de la dopamina, que ya están hartos de ser saturados y saturados a excesos de dopamina por el exceso de estímulos y de motivación, pero que no llegan a ninguna parte, ¿se entiende? Perfecto. Entonces lo único que hace es generar como un downward spiral, ¿no? Una espiral descendente en la cual estamos cada vez más vacíos, cada vez más adictos a diferentes cosas que nos generan cada vez más vacíos. Claro. ¿Se entiende? Total. Entonces eso, sí, genera estrés, genera ansiedad, genera depresión, ¿no? Y genera mucha somatización.
¿Qué tiene que ver ahí? Y también te hablo del sistema digestivo, que muchas veces dicen que es como nuestro segundo cerebro. De hecho, el otro día leía que podía incluso tener neuronas. Y nuestro sistema nervioso. El intestino, dicen que es el segundo cerebro, en realidad evolutivamente parece ser el primero. A mí no me gustan las definiciones, y está bueno decirlo, de que ahora resulta que la ansiedad y la depresión pueden empezar en el intestino. O sea, son como fundamentalismos, digamos, ¿no? Que entiendo que se está como hablando y no es nuevo esto de que en un momento se psicologiza todo y en otro momento se biologiza todo, ¿no? Y estamos pasando de una punta a la otra, de una punta a la otra. Y yo me quedo ahí en el lindo sweet spot del medio, que es las dos cosas. Es las dos cosas. ¿Tá? ¿En qué medida en alguna persona influye más el estado biológico de su intestino? Por ejemplo, hoy la persona que te contaba, ¿no? Un estreñimiento crónico que además le genera falta de absorción de nutrientes, ¿tá? Falta de digestión de proteínas. Las proteínas son las bases de los aminoácidos, o sea, por supuesto que ahí ya tenés como un pathway cortado, ¿tá? Bien, ahora por otro lado, vos tenés una persona que está estresada, no digiere bien, porque está todo el tiempo actuando con el sistema nervioso simpático y el parasimpático queda anulado, que el parasimpático es el que se tiene que encender para relajarte y digerir, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, la comunicación es permanentemente de 2 vías, permanentemente de 2 vías. Yo no te podría decir que una cosa empieza. Creo que esas son como frases marketineras americanas que a modo de simplificar y de llamar la atención lo ponen de esa manera. Sí. Pero creo que es más complejo que eso. Claro, por eso es medicina integral. Sí, sistémica, ahí va. Porque es como que todos los sistemas están permanentemente en comunicación y de una forma circular. Perfecto. ¿Tá? Medicina system. Sí, biología de los sistemas. Sí. Y parece que el tener un sistema nervioso regulado es muy importante. ¿Por qué es tan importante y cómo podemos hacer para mantenerlo regulado? Bueno, a ver, por todo lo que estamos diciendo, si tú tenés un sistema, vamos a suponer, ¿no? Una persona que, mira, hay un ejemplo que yo le pongo a veces a los pacientes que vienen y me dicen, mira, estoy irritable y las cosas me caen mal, o sea, tanto a nivel caracterial como a nivel digestivo, y yo digo, mira, es como si tú tuvieras, ahora justo no tengo cómo dibujar, yo soy muy visual, pero tengo una mesa de madera, ¿no? Que se le notan las grietas. Y yo digo, mira, tu sistema nervioso es como estas grietas, ¿no? Hay cosas que sucedieron, formas tuyas de reaccionar, eventos en la vida, que dejaron como un poquito más hondo algunas partes de esa madera. ¿Tá? ¿Por qué? Porque fue utilizada muchas veces o de forma más fuerte. Claro. ¿Se entiende? O sea, tú repetís muchas veces una reacción, una manera de ver, entender, reaccionar, o porque pasaron cosas fuertes que te dejaron grietas. ¿Tá? Ahora, si yo tiro agua arriba de la mesa, como la vida, yo te tiro la vida arriba de la mesa, ¿por dónde se va a ir esa agua? Por las grietas. Por las grietas. Va a ir directamente a la grieta. Esa cosa de te toca el punto débil. Claro, son las grietas. Las grietas son como pathways neuronales que están sobredeterminados. Dispensa habla mucho de eso, volviendo a él. ¿Tá? Pathways neuronales que están sobredeterminados. Fire together, wire together, ¿no? Ah, es verdad. ¿Verdad? Porque es como que, ok, aquellas que además adyacentemente están juntas, disparan juntas, ¿no? Entonces, reparar eso y separar la madeja es muy importante, ¿no? Para evitar. Pero también lo es activar otras vías. ¿Se entiende? Perfectamente. Te pongo un ejemplo tonto. Cuando vamos al trabajo siempre por la misma ruta, en vez de probar una diferente. Pero utilicemos ese concepto para muchas otras cosas en la vida. No solo para cómo vas con el auto, ¿se entiende? Sí, total. Si uno practicara nuevas
cosas, nuevas formas de abordar, de pensar, ¿no? Digo, incluso hasta leyendo, digo, sí, no sé si tiene que ver con eso, pero incluso cuando vas al trabajo y de repente alguien te pita, te toca la bocina y tú directamente ya le vas a gritar, a lo mejor 10 segunditos de respirar a ver si consigo tranquilizar y a lo mejor al mes pues ya has conseguido estar tranquilo, no lo sé, pero... Practicar nuevas formas de reaccionar, sí, eso. Y bueno, como en Cero estamos obsesionados con el tema de la felicidad, no sé si podríamos, antes has tocado el tema de la dopamina, pero no sé si podríamos hablar de los químicos de la felicidad y qué papel juegan los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la oxitocina en cómo nos sentimos. Bueno, yo te diría que quizá lo que está pasando hoy, como estábamos charlando hace un ratito, es que quizá hay un exceso como bueno, acá hay neurotransmisores, hay hormonas, hay diferentes componentes biológicos, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde parecería haber un exceso de cortisol, ¿no? Ni siquiera de adrenalina, está bastante gastada, al menos en los análisis que yo hago, pero un exceso de cortisol, que es una hormona del estrés más crónico, y de dopamina, por eso debe estar, no sé si exceso, está gastada también, ¿no? Por ese circuito que te decía de la motivación, pero quizá dos de las que faltan, la serotonina, que por eso se está usando tanto para medicar, porque es esa hormona como más del bienestar, yo la asocio al té versus el café. Para mí la dopamina es el café, es el espresso, y el té es más la serotonina, ¿no? Es como más de bienestar, más tranquilo. Y la oxitocina, ¿por qué lo de la oxitocina? Porque es la que está relacionada al vínculo, ¿no? Y creo que uno de los temas más importantes que está sucediendo hoy en día, más allá de la alimentación, el ejercicio, de todas estas cosas que venimos hablando, es la soledad. La soledad porque las personas se creen que están conectadas a través de las redes, a través de la pantalla, ¿no? Y eso no es conexión. No es lo mismo la presencia, no es lo mismo ¿no? el estar con el otro, no es lo mismo el contacto profundo con el otro y la falta de vínculo y de esa dimensión, por supuesto que tiene efectos a nivel biológico y por eso hablábamos de la oxitocina, pero tiene un efecto enorme en toda la estabilidad emocional de la persona, ¿verdad? Entonces creo que están como bastante descompensadas las personas. Hay como que nunca hubo tanto, por supuesto hablando de ciertas eh, poblaciones, ¿verdad? No estamos hablando del mundo entero, pero bienestar y de acceso a cosas, ¿no? Materiales y motivaciones y pantallas de adrenalinas y cuestiones, pero tanto vacío, que es una de las cosas tan importantes, vacío de vínculo, de contacto, de relación humana, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que estamos tratando mucho y que no hemos abordado es el tema del longevity, que yo por lo menos tenía una percepción errónea de que longevity era prolongar lo máximo que pudieras tu vida. Claro. ¿Pero qué es? Bueno, pero tu percepción errónea es una percepción que muchas personas tienen. De hecho, el otro día estaba camino a dar una conferencia en Punta del Este y me llama un amigo que tiene 60, 62 y me dice, ¿a vos qué te provoca la palabra longevity? Y me dice, me da a viejazo. ¿Me entendés? O sea que lo que te pasa a ti le pasa a muchas personas. En realidad, longevidad es poder, o sea, longevo, cuando uno dice longevo es alguien que vive muchos años, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la temática hoy está tan en boga y es tan importante? Bueno, porque se descubrió algo así, se descubrieron muchas cosas fascinantes en el último tiempo, junto con eso que te dije de la implicancia del estilo de vida y del medio ambiente en los desórdenes crónicos. Bueno, también se hicieron descubrimientos científicos que demostraron que tanto el medio ambiente como el estilo de vida tenía una implicancia directa en el envejecimiento celular. ¿Se entiende? Entonces, uno puede trabajar en desacelerar el envejecimiento celular. Y el longevity, a lo que aboca, y en eso están todos los de Silicon Valley y tal, es a buscar formas de desacelerar el envejecimiento celular. Y si tuvieras que recomendar 3 hábitos para vivir más años y con mejor salud, ¿cuáles serían?
Bueno, el ejercicio es fundamental, sobre todo las personas que ya empezamos a pasar los 50, ejercicio, siempre primero que te vea alguien, ¿no? Y que te diga qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, cómo estás, qué tienes que fortalecer. Pero el ejercicio me parece súper importante. Los vínculos, mega importante. No vínculos por hacer sociabilidad, ¿no? Vínculos sentidos, vínculos con intención, ¿no? Vínculos donde uno se sienta visto, entendido, reflejado, donde hay una conexión real, ¿no? La salud mental, la estabilidad, hacer todo por lograr esa salud mental que hoy en día está tan difícil. Y te voy a agregar el cuarto y el quinto, pero bueno, la alimentación, digo, está. Yo fíjate que muchas veces hago alguna pregunta que a mí me interesa. Cuando dices la alimentación, ¿cómo podemos trabajarla? ¿Cómo es una alimentación consciente? ¿En qué consiste? ¿Hay alimentos que no podemos tomar? Antes hablamos, por ejemplo, hay cosas que hay que evitar, hay cosas que... Ok, ¿cómo nos alimentamos de forma sana? Y bueno, a ver, estamos hablando a nivel muy general, ¿no? Sí. Porque yo jamás doy tips o le digo a las personas qué es lo que tienen que hacer, porque hoy hablaba mucho de la importancia de la personalización. Total. Y de repente yo te puedo decir, mirá qué bueno que sería que te comieras unas lentejas y resulta que tú tenés un intestino distendido, sí, inflamado, y te estoy haciendo muy mal, ¿se entiende? O qué sé yo, tenés sí, 100%. divertículos y entonces no se pueden dar recomendaciones generales, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que son generales para las personas y es que, y esto lo saben, no voy a decir nada nuevo, pero las cosas generales son obvias y es que sabemos que los azúcares agregados y eso no está bueno para nadie. Yo soy muy amiga de la carne. Sé que hay como una idea de que trabajar sobre tu salud es ya dejar de comer carne. No es así, depende en qué parte del mundo vivas. Por supuesto, respeto hacia las personas que deciden seguir una vida vegetariana por diferentes razones y entonces hay que ayudarlas a ver cómo generar un mejor equilibrio. Pero si no estás en ese círculo de personas, digo, la proteína animal es muy buena, hace muy bien y te facilita muchas cosas. Justamente cuando hablas de longevity, además, las personas arriba de 50 necesitan también más proteína. Los neurotransmisores necesitan proteína. La cabeza necesita grasa buena. El cerebro está constituido por el 30% de grasa. O sea que hay cosas que se han como ¿cómo se dice? Vinalizado, no sé me sale la palabra, pero como viles, ¿no? Y que no están así, ¿verdad? Pero también lo es, en cosas generales, el comer hasta estar lleno, ¿no? Digo, siempre es bueno quedarse un poquito más vacío, ¿no? Como si terminaras de comer y tuvieras que salir a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Esa sería como la sensación porque tu cuerpo digiere mejor, ¿no? Y luego, bueno, los procesados, y yo te voy a agregar algo que no es un alimento, pero que está en todos los alimentos, evitar los plásticos. Es mi última obsesión, porque uno, ay, sí que me como la palta, el zucchini, el esto, sí, bárbaro, pero todo envuelto en ese plástico finito, transparente, del cual se trasladan un montón de dioxinas a nuestras células, ¿no? Y eso sí que es cancerígeno, eso sí que es bravo. Y ya vamos a ir cerrando el podcast. No sé si hay algo que me he dejado, algo que tú quisieras destacar de la conversación del estrés, de la ansiedad, alguna recomendación, lo que se te ocurra, porque al final yo creo que tú eres lógicamente la experta en todo esto y no me gusta cerrar los podcasts si hay algo que es muy importante que crees que me esté dejando. A ver, a ti te gusta hablar sobre la felicidad, ¿verdad? Sí. Entonces, quizá yo diría, bueno, ¿qué tan importante es esto de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud, de devolverle a nuestra biología el orden y cómo puede aportar, ¿no? Quizá a la Yo felicidad? diría que es el 100%. Bueno, aporta y mucho, ¿no? El cuidar. No solo por el lado obvio de, sí, nadie puede estar del todo feliz si estás enfermo, si tenés un problema. Esa es la parte como
lógica, totalmente, ¿no? Pero hay otra cosa, y es que nuestro cuerpo tiene una inteligencia, hay inteligencia en toda la materia, ahí volvemos a la física cuántica y tal. Hay inteligencia en la materia es inteligente. Cuando nosotros ordenamos, cuando nosotros escuchamos y le devolvemos el orden y limpiamos y estamos en armonía con nuestras células, con nuestros tejidos, cuando funcionamos bien, ¿sí? Ese orden sube, ¿me explico? O sea, se traduce también al aspecto cognitivo, mental, emocional. Totalmente. Así como baja. Entonces, ¿es la felicidad? No, pero te va a habilitar a poder descubrirla. Perfecto. Mucho mejor. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando hay coherencia interna entre mente, cuerpo y alma, exacto, es cuando realmente puedes llegar. Totalmente. Esa es la pregunta que te me hacías. O sea, que al final podemos decir que Mind es una casa de la felicidad, una ropa. Bueno, yo le puse el Mind, yo vivía en Londres. Y por muchos motivos. Uno de los motivos fue por Mind the Gap. ¿Te acordás el Mind the Gap en el subte? Porque Mind the Gap es cuidado con, o sea, sí. Cuida con. Entonces, mind es mind you, o sea, cuídate, y también es mente, ¿no? Por eso de que no solo la mente es muy importante, sino que la mente también está en la materia. Me gustaría ya, para ir totalmente de acuerdo, además eso, el otro día estaba leyendo como la materia es energía informada, o sea que eso, y es lo cuántico. Eso, sí. Me gustaría que a nuestra audiencia les contaras ya, para ir cerrando, cómo pueden contactarte, tus redes sociales, cómo funciona así en términos genéricos un programa de Mind, si se pueden venir aquí un mes, si tiene que ser, si hay programa, algo online. Te dejo... Divino. Bueno, en este momento tengo 2 Instagrams. El año pasado armamos el de Mind, que es mind.funcional. Y el mío es Silvina Tocchetti, que ya lo vas a escribir porque no lo puedo deletrear, es más difícil. Después está nuestra web, que es mindlatam.com. Las personas, cuando vienen a Mind hay distintos formatos, ¿no? Personas que no viven acá se pueden igual atender con todos los planes full, pero una persona que nunca escuchó de esto, que nunca hizo una intervención, que está como queriendo probar algo, ¿no? Empezar por algo despacito, empezar a entender de qué se trata y de una forma experiencial. Acabamos de armar un programa nuevo que está buenísimo, que se llama Mind Reset. Entonces es como el reseteo y atraviesa todas las áreas que hablamos hoy, pero es online. Increíble. Es buenísimo. Entonces es un programa relativamente corto de 6 semanas en donde puedes experimentar las diferentes áreas. Igual va a ser personalizado porque igual tenés una sesión con un miembro de mi equipo y es como introductorio. Está buenísimo, ¿no? Después ya empezás a escalar, puedes quererte hacerte análisis específicos de algún área, etc. Y si no, si ya querés como agarrar full, bueno, entonces ahí yo ya te veo, ya una estrategia más importante. Perfecto, yo creo que seguro que en el programa online al mes tendremos a gente volando a Uruguay para probarlo. Eso está bueno y lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Además, un país. Pues muchísimas gracias, Silvina, por habernos recibido. Ha sido un honor. A ti, un placer enorme. Me encanta lo que estás haciendo. Gracias. Gracias.